una de esas personas que está buscando un almacenamiento en la nube para tu Odoo, quédate porque este video es para ti. A continuación te vamos a estar mostrando cómo crear una configuración para utilizar Google Storage en Odoo, disponible a partir de la versión 18. Empezamos. Ya que vamos a estar utilizando la versión 18, en este caso la versión 17.4, imagino que sea, pues sería venir acá al Odoo, al GitHub y descargarse la versión, la rama Master. Es la que tiene disponible el Cloud Storage. Como visto por acá, es los addons que vamos a estar instalando. Para ello, pues vamos, nos hemos creado aquí una instancia de Odoo y nos hemos levantado, que te voy a dejar en el video cómo realizarlo. Luego que tenemos la instancia levantada, por aquí vamos a estar poniendo las configuraciones, la base de datos que se va a llamar así, usuario y contraseña. Estas son cosas principales, primordiales, y aquí vamos a estar definiendo qué país, en este caso voy a poner México, que es el país donde me encuentro, y lo que vamos a estar haciendo es creando una sincronización utilizando este addons, como ya comento, disponible en la versión 18, o bueno, la master que está en este caso. ¿Qué realiza él? Pues lo que realiza es almacena el shader, los adjuntos del shader en la nube. Para ello, pues empezamos creándonos por aquí nuestro usuario y demás. Luego de eso, lo que vamos a hacer es instalarlos por acá el paquete de Google, que sería, Cloud. Y nos vamos a estar instalando, tiene para Azure y tiene para Google. En este caso vamos a estar instalando el de Google, que es el que vamos a estar tocando en el video de hoy. Tenemos instalado ya el addon, pues venimos acá en los ajustes. Lo primero que vamos a ver es este caso que se llama Cloud Storage. Aquí nos indica el tamaño para el almacenamiento y vamos a estar configurando Google Cloud Storage. Primero sería definir un bucket name. ¿Qué es un bucket name? Como su nombre lo indica, es un depósito. Para ello, pues venimos aquí al storage y nos creamos un bucket. Vamos a ponerle Odoo Test Master, que es la rama que estamos probando. Y aquí te preguntan el tipo de ubicación. En caso de aplicar multiregión, permite luego una replicación. Para este caso, tienes que tener habilitada la facturación. Si no, no te salen ninguna de estas opciones. Una serie de configuraciones acá basados en cómo quieras utilizar el depósito. Y una vez que tenemos el depósito, vamos a venir acá, nos copiamos el name. Así de sencillo. Al principio pensé que había que hacer una autenticación con OAuth, pero bueno, felizmente no. Luego que tenemos esto, lo otro que nos piden acá es un archivo de configuración. Normalmente es un JSON. Y para ello, pues venimos acá en Google Cloud y en esta que está por acá, I am Administration. Aquí necesitamos crear un usuario. En este caso venimos aquí, también nos va a pedir habilitar esta API o esta configuración, y en cuentas de servicio. En este caso ya yo me creé una, pero en caso de crearte una, acá te pediría el nombre y él te define como un dominio para ese Google Service. Aquí te define una serie de la cuenta, una serie de valores, pero bueno, yo me lo creé por acá para ahorrar un poco el tiempo. Si quieres, déjame en los comentarios y te dejo un video cómo crear esa cuenta. Es muy sencillo. Y en este caso, pues nos hemos creado esta cuenta. Luego que tenemos la cuenta, lo que nos va a permitir es crear las claves. Para ello, venimos acá en claves y debemos crear una nueva clave. Con solo pues tocar acá JSON, que es el formato que necesitamos, nos va a crear una clave. Nos descarga esa clave y una vez que tenemos la clave, venimos acá a nuestro Odoo y le importamos el fichero que acabamos de generar. Si todo va bien, cuando le des guardar, él debería hacer la sincronización. No dio error, por tanto está bien. ¿Qué realizó él? Él hizo por debajo una serie de consultas, verificó temas de permiso de seguridad. Aquí te dejo una carpeta utils donde hace varias cosas, que mantenimiento, limpieza, pero sobre todo está acá en Ear Attachment. ¿Qué pasa? Para esta versión, desconozco si es que se va a quedar así o si esto es una versión beta que todavía está en fase de
prueba, pues yo tuve que hacer unos cambios para este caso, este addon que es el que estamos utilizando. El primer cambio que tuve que hacer para al menos funcionar el sistema, el addon, fue comentarle esta línea que está por acá. ¿Por qué? Porque él aquí está esperando un Cloud Storage que no está llegando. Me di cuenta de ello luego de bullar y me di cuenta que no estaba llegando. Ese valor, si se fijan, es el mismo que se utiliza acá en este controlador, que es el que se utiliza cuando estamos generando el fichero desde el chatter, que es lo que vamos a estar viendo. Y el otro cambio fue que acá ponen attachment. Si se fijan en el código, puedes ver ese cambio. Y yo ya les digo, vamos a esperar a ver cómo corrigen, pero bueno, en este caso yo le puse ir attachment, que es el addon, que es el valor si viene dentro del request, no attachment como lo ponen en el código. Si se fijan acá, esto es en Google Storage, attachment, acá en la línea, se fijan acá ponen attachment, y aquí se me rompía porque decía que este valor no estaba en la clave, en la respuesta que da este valor por acá. Bueno, una vez que hice estos cambios, que ya comenté que son porque si no, no me va a crear el valor. El otro cambio fue este acá, y el otro le quité acá este tema de la comparación del archivo para saber si es permitido o no. ¿Por qué? Porque acá en este valor, pues aquí me está bajando también sus temas. Y espero que sea un tema de ser una versión beta, porque se rompía. Bueno, vamos a ver el módulo funcionando como tal. ¿Qué hicimos por acá? Si se fijan aquí, una vez que hicimos la conexión, él vino y nos creó aquí un directorio. Este directorio que tenemos por acá, que vendría siendo el txt, nos generó fue un txt ahí vacío. Y para ver cómo funciona, vamos a estar en un ejemplo instalando ventas, que es el primer addon que sale acá. Y vamos a esperar a que se instale y vamos a ver el módulo en funcionamiento. Si se fijan, esto es otro de los nuevos cambios, hablando con tema aparte, que es el tema de las URL, cómo cambió para Odoo 18, o bueno, para la versión actual que está acá en Master. Las URL antes ponían ir action menu, en este caso pone como el nombre del addon en cuestión. Bueno, estamos acá en ventas, y una vez que creamos un presupuesto o lo que sea, cuando venimos acá al chatter, vamos a poner esta imagen de este señor que está por acá, y una vez que añadimos al chatter sin ser enviado, pues él nos creó el fichero en la nube. Si se fijan, él nos creó una carpeta, y dentro de esa carpeta tenemos la imagen del señor, la imagen que estuvimos viendo hace un segundo. Y eso fue con una sincronización y el request que él realiza una vez que el archivo se añadió. Si se fijan, podemos añadir otro de los que tenemos por acá. Este caso del LinkedIn, que si de paso, si no me sigue, te voy a dejar por acá para que me siga. Es la red social, una de las que más utilizo. Y si venimos acá al cloud, pues nos almacena el archivo. Si se fijan, por aquí tenemos el archivo. Y todo parte en que el attachment, activar el modo desarrollador, el attachment acá tiene adjuntos, en este caso como está en español, y vemos los adjuntos. Y si se fijan, él lo puso que es de tipo Cloud Storage, y aquí él nos da la URL del del archivo. En este caso nos da error porque no tiene permiso, porque, bueno, tema de seguridad. Así, de esta manera hemos visto cómo hacer una sincronización con Google Storage para almacenar todos los valores del chatter, ya sean los modelos que heredan él. Por ejemplo, acá tenemos este subtítulo de Deadpool, que también lo podemos estar tirando para arriba. Y de esa manera, pues, una vez que los archivos son creados, también son almacenados en la nube que tenemos sincronizada.